Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En nuestra última lección, vimos que tanto Saúl como un criado suyo se acercaban a una ciudad, y esa ciudad iba a tener una celebración. Esa celebración tenía que ver con un sacrificio especial que el profeta Samuel iba a supervisar. Él sería el encargado de bendecir este evento. Con este preámbulo, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 9. Primero de Samuel 9, y vamos a comenzar nuestro estudio en el verso 12. Esta es la primera reunión entre Saúl, quien sería el rey, y Samuel, quien era el profeta del Señor. Vamos a ver bíblicamente que Samuel era un hombre comprometido con las cosas de Dios. Como les he compartido antes, no vemos nada negativo acerca de Samuel escrito en la Biblia. Su nombre tiene que ver con el carácter de Dios. Y eso es lo que Samuel demostraba con mucha frecuencia, el carácter de Dios, por cómo tomaba sus decisiones y cómo decidía qué hacer y qué no hacer. Así que, de nuevo, ve conmigo a esa sección de la Escritura en 1 de Samuel, capítulo 9, comenzando en el verso 12. Lo que hemos visto aquí es que estos dos hombres, Saúl y su criado, estaban buscando a alguien. Estaban buscando lo que se conoce como un vidente. Este es otro término para un profeta. Y lo que vemos aquí es que Samuel era bien conocido por recibir visiones de Dios. ¿Y qué hacía Samuel con esas visiones? Basaba su vida en ellas. Y lo que deberíamos aprender de eso es muy simple. Vemos la revelación de Dios a través de la Escritura. Y si somos sabios y queremos demostrar el carácter de Dios, entonces debemos ser individuos que implementen la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando lo hacemos, nosotros también vamos a ser personas que demuestran el carácter de Dios. Así que llegaron a esta ciudad y estaban buscando al varón de Dios, lo que se conocía como un vidente, para que pudieran entender la verdad de Dios. Y noten que mientras entraban en esta ciudad, había un grupo de jóvenes mujeres que salían a sacar agua. Y encontramos que Saúl y su criado se encontraron con este grupo de jóvenes. Ve conmigo al verso 12. Lo que veremos es que Saúl y su criado comenzaron a hablar con ellas e inquirir acerca de ¿dónde está este varón de Dios? Y noten el verso 12. Y les respondieron, o sea, este grupo de jóvenes mujeres le respondieron y le dijeron, sí hay, y he aquí. Quiero ser muy literal con esta escritura. Ellas dicen, sí hay, es decir, sí hay tal varón por el que están preguntando. Este vidente, este varón de Dios. Le dicen, sí hay, pero después encontramos una frase muy significativa y es la frase, he aquí. Y como les he compartido muchas veces, cada vez que esta palabra aparece en la Escritura, y me refiero tanto a la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, como el Nuevo Testamento, en el idioma griego, esa misma palabra, ya sea en hebreo o en griego, siempre lleva el mismo mensaje, y es para que el lector preste atención, porque lo que se dirá después de esto es de gran importancia. Así que dijeron, sí hay, he aquí, delante de ti, y luego le dan un mandato. Le dicen a Saúl y a su criado que se apresuren. Apresúrense ahora porque hoy él viene a la ciudad. Porque
hay un sacrificio hoy para el pueblo en el lugar alto. Y yo subrayaría esa palabra, lugar alto. Si eres un buen estudiante de la Biblia, sabrás que con frecuencia, y especialmente cuando se trata del reino del norte, el reino llamado Israel, que se dividió del reino del sur o Judá, descubrimos que el término lugar alto muchas veces se relaciona con idolatría. Esto es lo que hacían las naciones que practicaban idolatría. Pero en este contexto no deberíamos sacar esa conclusión. ¿Por qué? Porque se trata de Samuel, el profeta, el varón de Dios, aquel a quien Dios le daba visiones y aquel que recibía la revelación de Dios. Vamos a ver la autoridad de Samuel demostrada en este pasaje como un verdadero hombre de Dios. Así que, en este caso, el término lugar alto no debería verse como algo negativo. Pasemos al verso 13. Cuando vengas a la ciudad o cuando entres en la ciudad, así lo encontrarás, antes de que él suba al lugar alto a comer, porque el pueblo no comerá hasta que él venga, porque él bendecirá el sacrificio, y después los que estén invitados, literalmente los que son llamados a este evento. Podemos entenderlo como un modismo para aquellos que fueron invitados. Ellos comerán. Debemos entender algo bíblicamente, y es algo que encontramos en la Torá. Me refiero a lo que dice Deuteronomio 8:10. Porque somos instruidos por la palabra de Dios a que después de comer y estar satisfechos con esa comida, debemos bendecir al Señor, darle gracias por esa buena tierra que ha provisto. Por lo tanto, vemos que esa expresión, después de hacer este sacrificio, el pueblo comerá, nos dice que este sacrificio es uno que los conducirá a la adoración. Es un día especial de adoración. Noten qué más dice. Ahora, subid, porque a él, y luego dice, el día de hoy, lo encontraréis. Es decir, suban ahora, porque hoy, este mismo día es la implicación, lo van a encontrar. Por lo tanto, sabemos algo. La semana pasada aprendimos que Saúl fue llamado a ser rey. Se suponía que debía subir donde Samuel, y sabremos por qué en un momento. Pero se le instruyó a encontrar a este hombre de Dios, y por eso entra en esta ciudad buscando a Samuel. Noten algo más. Mira ahora el siguiente verso. Verso 14. Y subieron a la ciudad. Llegaron al centro de la ciudad, y he aquí, otra vez esa palabra importante, he aquí, Samuel sale a su encuentro para hacer una ofrenda en el lugar alto. Hay algo significativo cuando miramos aquí el texto y vemos la palabra yotzei, que significa salir en hebreo. Está en tiempo presente. Hay quienes discuten si existe realmente el tiempo presente en hebreo o no, pero la respuesta es sí. Sí existe. A menudo los eruditos cristianos lo llaman participio presente. El nombre que le den es irrelevante. Y aquí encontramos que esto refleja el tiempo presente. Siempre que se usa el tiempo presente, habla de algo significativo, algo que el autor está enfatizando al usar este tiempo presente. Vemos aquí que dice, y he aquí Samuel sale a su encuentro mientras iba a ofrecer este sacrificio en el lugar alto. Verso 15. Y el Señor, y luego vemos algo. Vemos una palabra para revelar. Insisto, esto tiene que ver con revelación. Dios está revelando algo. Leamos. Y el Señor reveló, y luego tenemos una expresión extraña. Literalmente dice, el oído de Samuel. Así que él le reveló algo y la implicación es que lo puso en el oído de Samuel.
hay un entendimiento de que cuando esa expresión se usa, trae un contexto específico al pasaje. ¿Y cuál será? Uno de intimidad. Entonces, lo que Dios le está revelando a Samuel aquí tiene como propósito la intimidad. Que Samuel use esto para acercar a Saúl a Dios, para darle un entendimiento de lo que significa vivir en una relación correcta con el Dios viviente. Así que vemos aquí, en la segunda parte del verso 15, que dice Yom Echad, un día, antes de venir Saúl y su criado, es decir, Dios le dijo a Samuel, un día antes de que viniera Saúl y su criado, que esto iba a pasar. Así que Samuel tuvo aviso por anticipado. Fue advertido por Dios de que alguien vendría, y descubriremos cuál era la razón de que éste viniera. Leamos ahora la última parte de este verso, donde dice, en el verso 15, un día antes de que venga Saúl, le dijo, verso 16, Caed, que significa a la presente hora, mañana, es decir, a esta misma hora mañana, enviaré a ti un hombre de la tierra de Benjamín, es decir, del lote de tierra que fue dado a la tribu de Benjamín. ¿Y qué se supone que Samuel debe hacer? Y tú lo ungirás. Fíjense, como Nagui. Esta palabra señala un tipo de autoridad. Es una palabra para alguien que no solo tiene autoridad, sino que va a dictar instrucciones. Así que vemos algo. Sabemos el contexto. Esta unción que tiene que ver con que él se convertirá en rey. Esto lo veremos también en un momento. Pero lo importante es que el rey es llamado a dar instrucción, a ser su portavoz. Por supuesto que Samuel era el profeta y portavoz de Dios, pero también lo sería el rey. Y la implicación es esta. Debía haber un acuerdo entre el rey y el profeta. Eso es lo que deberíamos esperar. Y luego, sigue leyendo. Dice, como Nagui, un hombre de autoridad sobre mi pueblo Israel. Y luego agrega, y él salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos. Porque he visto a mi pueblo, o porque el clamor, su clamor, tu Biblia dirá su clamor, pero en hebreo la palabra pueblo es un sustantivo singular, así que se usa un pronombre singular. Sin embargo, estamos hablando del pueblo en un sentido general. Y Dios dice, el clamor del pueblo ha llegado a mí. Dios entiende el sufrimiento que el pueblo está pasando por causa de los filisteos. Estos filisteos eran enemigos de Dios. Se oponen a los propósitos de Dios y lo que encontramos aquí es que Saúl es llamado a traer liberación, o esta palabra salvación, para el pueblo de Israel, de la mano de los filisteos. Mira ahora el versículo 17. Y Samuel vio a Saúl, y el Señor le respondió, He aquí, el hombre del que te hablé, este es. Y luego tenemos una expresión muy interesante. Tu Biblia dirá, Él gobernará. Tal vez, o dirá, reinará, pero lo interesante es que la raíz de esta palabra aquí es la atzor, que significa detener o frenar. Y eso nos dice algo. Nos da una indicación de la condición del pueblo. Y es que ellos necesitaban un líder que los contuviera. Y este será el rey Saúl, quien será ungido más adelante. Ya sabemos que ese era el propósito, Samuel debía ungirlo, y esto implicaba hacerlo rey. Luego vemos al final del verso 17 que dice, Te he dicho que este, ¿qué hará? Gobernará a mi pueblo, o reinará sobre mi pueblo. Versículo 18. Y Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta. ¿Por qué eso es importante?
Bueno, les he compartido que si hacemos un buen estudio de la palabra puerta en la Escritura, encontraremos que la puerta de la ciudad es un lugar relacionado con juicio. Y lo que esto nos dice es que fue el rey Saúl quien fue llamado a contener al pueblo, a refrenarlos de hacer lo que querían hacer, y que comenzaran a hacer lo que Dios los llamaba a hacer. El rey Saúl fue llamado a ser el catalizador para que esto ocurriera. Seguimos leyendo. Se suponía que él instigara juicio sobre aquellos que no obedecieran. Por eso, mira el verso 18. Y Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y dijo: Dime, por favor, ¿dónde está la casa del vidente, de este varón que ve visiones? Y la palabra vidente aquí significa exactamente eso, alguien que ve. Y la implicación es que ve la instrucción de Dios, la revelación de Dios. Verso 19. Samuel le respondió a Saúl y le dijo: Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y comerás conmigo, y te enviaré por la mañana, y todo lo que está en tu corazón te declararé. ¿Qué significa esto? Esto es Samuel documentando, probando que él es en verdad un hombre de Dios, que es verdaderamente un vidente. ¿Por qué? Por lo que acaba de decir, le dijo a Saúl: todo lo que está en tu corazón, lo que estás pensando, cuáles son tus planes, todo lo que está en tu corazón, yo te lo voy a decir, te lo voy a hacer saber. Y esto es para probar, para dar evidencia de que en verdad Samuel era aquel a quien se referían cuando decían que había un vidente de Dios en esta ciudad. Sigue leyendo. Mira ahora el verso 19. Y Samuel respondió a Saúl y le dijo: Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y comerás conmigo hoy, y te enviaré por la mañana, y todo lo que hay en tu corazón te lo declararé. Verso 20. Ahora, ¿qué había en su corazón? Bueno, él estaba preocupado por las asnas que se habían perdido. ¿Cómo lo sabemos? Verso 20. Y de las asnas que se te perdieron, y luego dice que eso tomó hace ya 3 días. Te estás preocupando por estas asnas perdidas hoy, pero en realidad se perdieron hace 3 días. Y dice: pierde cuidado de ellas. ¿Por qué? Porque han sido halladas. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Es decir, tú eres usado para cumplir los deseos de Israel. Tenemos que entender esto correctamente, basado en lo que hemos visto, y es lo siguiente. ¿A qué está siendo llamado el rey Saúl? A contener al pueblo, refrenarlos de hacer lo natural, lo que desean. Él es llamado a ser un nagí, uno que proclama, que declara. ¿Y qué va a declarar? Bueno, descubriremos antes de terminar que él declarará la palabra de Dios al pueblo. Y esto es imperativo para que de verdad se cumplan los deseos de los hijos de Israel, lo que deberían desear, deseos justos y rectos. Verso 21. Saúl respondió y dijo: ¿acaso hijo de Benjamín, o sea, de la tribu de Benjamín, no soy yo? Y añadió que es la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia, y tenemos una palabra para pequeña, o quizá sería mejor traducirla como insignificante. Mi familia es la más insignificante de las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué me has hablado esta palabra? Bien, lo que descubrimos es que Saúl está confundido. No entiende cuál es el propósito de Dios. Que Dios ha oído al pueblo quejándose acerca de Samuel y de los hijos de Samuel, y por tanto se está moviendo para proveerle al pueblo,
basado en lo que vimos antes, ellos clamaban a él para que les proveyera de un nuevo líder. Y resulta que este nuevo líder es justo el que el pueblo quería, tal como ellos esperaban que fuese su líder. Y vamos a descubrir más adelante en las semanas que vienen que ellos no eligieron sabiamente. Dios les dio el líder que ellos querían, pero eso no fue una bendición para ellos. Mira ahora el verso 22. Y Samuel tomó a Saúl y al criado y los llevó, y tenemos la palabra lishná. ¿Qué significa? Es una especie de lugar oficial para, en este caso, el hombre de Dios. Hoy en día se usa también en hebreo moderno para la oficina del primer ministro. Es una oficina oficial. Es donde algún funcionario, alguna autoridad, algún líder, ejerce sus funciones, donde instala su oficina, por así decirlo. Y eso es lo que vemos aquí. Así que Samuel llevó a Saúl y al criado a la oficina, a su oficina, y les dio un lugar a la cabeza de los invitados, de quienes fueron llamados a este evento. Y ellos eran aproximadamente, ¿cuántos? Unos 30 hombres. Así que era una celebración relativamente pequeña de 30 hombres. Pasemos al verso 23. Y Samuel le dijo al cocinero: da la porción que te di, la que te dije, ponla contigo. Encontramos que Samuel había destinado una porción de la carne para ser apartada y que la conservara este cocinero por una razón. Verso 24. Y el cocinero levantó la pierna y la parte superior de esa pierna y la puso delante de Saúl y dijo: he aquí, esto es lo que queda. Pon esto delante de ti y come, porque y tenemos una palabra interesante, moed. La mayoría de la gente sabe que la palabra moed se relaciona con los días señalados. Lo que esto nos dice es que este día no toma a Dios por sorpresa. Dios es parte de él. Esto es parte de lo que Dios ha designado para que ocurra este día. Sigamos leyendo. Dice: ponlo delante de ti y come, porque para un tiempo señalado, es la palabra shemor, que significa un tiempo señalado o reservado para ti. Algunos eruditos creen que esto comunica algo más allá de lo que leemos, y lo que interpretan es que el profeta le está diciendo a Saúl: tú debes recordar este tiempo. Tienes que preservarlo, porque lo que vas a aprender hoy es algo que va a influir toda tu administración cuando seas rey. Todo esto es importante para que el lector entienda la importancia de este día. Cuando le dije al pueblo: los he llamado, y Saúl comió con Samuel aquel día, verso 25, y bajaron del lugar alto hacia la ciudad. Y Saúl habló, o mejor dicho, él habló, Samuel habló con Saúl. ¿Dónde? Sobre el techo de la casa. Y noten algo más, verso 26. Se levantaron temprano, y aconteció que al amanecer del alba, es decir, esta es la parte más temprana del día, así que se levantaron extremadamente temprano, y Samuel llamó a Saúl, y lo hizo, ¿cuándo y dónde? Sobre el techo, diciendo: levántate, te enviaré. Y Saúl se levantó, y salieron ambos, él y Samuel, y noten que salieron afuera. Entonces, ya no están en un edificio, no están en la casa ni en el techo, sino que están afuera. La implicación es esta. Esta reunión, e insisto, esto era lo que se conocía como un encuentro señalado. Dios estaba involucrado en esto, y vamos a ver que este es un tiempo de instrucción.
¿Con quién se supone que Saúl se reuniría? Bueno, con un vidente. ¿Y qué tiene un vidente? La revelación de Dios. Y Dios le habló a Samuel que venía alguien a quien debía esperar. Él vendría, y ya eso ha sucedido. Samuel ha comprobado que es un verdadero vidente, un profeta del Señor, al decirle a Saúl todas las cosas que estaban en su corazón. Entonces ahora están afuera, y la implicación es que van a separarse. Pero una última cosa importante ocurre antes de que vayan por caminos separados. ¿Cuál será? Bueno, miremos nuestro último verso, el verso 27. Dice aquí, bajaron, y de hecho está en presente, ellos bajando, fueron al extremo de la ciudad, y Samuel dijo a Saúl, dile a tu criado, a este joven que lo acompañaba, ¿y qué le debía decir? Dice aquí, vaya vor lefaneinu, es decir, sigue avanzando delante de nosotros, o sea, no te detengas. Lo que Samuel quería era que este joven continuara adelante hasta separarse de Saúl y Samuel. De esta conversación, en otras palabras, ellos querían privacidad. ¿Y qué descubrimos? Sigue leyendo. Y él pasó, es decir, fue más adelante, caminó más lejos, y noten lo que dice. Pero tú, quédate como un día. Esto es importante, porque al leerlo literalmente, está diciendo Samuel hablando con Saúl, tú quédate, es decir, te ordeno que te quedes aquí por aproximadamente un día completo. ¿Por qué? Bueno, noten cómo termina. Dice, Vei ashmi aja, que significa, yo te haré oír. Bien, es muy importante la palabra que se usa aquí, donde dice, te haré oír. ¿Por qué? Esta palabra exige una respuesta. No basta con que Saúl oiga lo que le tiene que decir, sino que hay una expectativa de respuesta vinculada a la frase. Noten lo que dice, te haré oír la palabra de Dios. Y eso es lo que Samuel está haciendo. Le está dando a Saúl la palabra de Dios para que base su administración, su gobierno, su liderazgo sobre los hijos de Israel, de modo que ellos entiendan algo significativo. ¿Y qué será? ¿Cuáles son los propósitos y cuál es el plan que Dios le está dando a Saúl para que él pueda tener una administración exitosa? Cierro con esto. Hasta la próxima vez. Shalom. Shalom. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.